noche Tonight, vamos a entrar en la segunda parte del estudio we're going to enter into the second part of the y teaching, vamos a empezar a hablar de reglas de interpretación. and we're going to start talking about rules of interpretation. Diga conmigo, Say with me, reglas de interpretación. rules of interpretation. A manera de ilustrar, In order to illustrate, una de las semanas anteriores one of the previous weeks, explicaba cómo todos los deportes tienen reglas diferentes. I explained how every sport has different rules. Correcto. Correct? Vimos que el We básquetbol, saw that basketball, la regla es que la pelota the rule is that the ball solamente puede tener relación conmigo, can only have a relationship with me pero con las manos. through my hands. Correcto. Right? Si la pelota toca cualquier otra parte del cuerpo, If the ball touches any other part of my body, está descalificado. it's disqualified. Si tenía ahí una pelota de voleibol, We had de boliche, A bowling ball there. la pelota de boliche The bowling ball no puede ser con el pie, cannot be touched with my feet. correcto. No puede ser como el fútbol con la It cabeza. can't be like in soccer with my head. Imagínese lo que sea un cabezazo con esa Imagine to pelota, butt head that. correcto. Sino que simple y sencillamente y tiene que ser arrojada, And it has to be lanzada. thrown. Si vemos un tercero, If we see a third example, el fútbol, football, en este caso es el pie, in this case it's with our foot, la our cabeza, head, el pecho, with our chest, pero no puede ser la mano. but it cannot be with our hands. Digo esto I say this para ilustrar. to illustrate. Cada regla, cada deporte, Every sport, conforme cambia la regla, as the rules change, cambia la relación de la pelota con el jugador. so does the relationship of the ball with the players. ¿Estamos todos? Are we all here? La Biblia The Bible tiene 9 has dispensaciones. 9 dispensations. Solo las voy a mencionar. I'm only going to mention Y them. cada una de las And dispensaciones each one of the dispensations tiene reglas diferentes. has different rules. La inocencia, The innocent, conciencia, conscience, gobierno humano, human government, la promesa, the promise, la ley, the law, la gracia, the grace, la gran the tribulación, great tribulation, el milenio the millennium, y la eternidad. and the eternity. La gracia Grace es el pacto que tiene que ver con la iglesia. is the covenant that has to do with the church. Vimos We saw Que no podemos sacar la iglesia that we cannot take the church fuera de su ambiente, out of its environment, porque entonces en ese caso la matamos. because in that case it dies. Un pez A fish fue creado para vivir en el agua. was created to live in the water. Si lo sacamos del agua, If we take it out of the water, muere. it dies. una bestia A beast fue creada para vivir en el campo. was created to live in the field. La arrojamos en el mar, We throw it in the sea, se ahoga. and it drowns. La iglesia The church fue creada was created para vivir en la gracia. to live in grace. Si Dios hubiera querido If God would have que la wanted iglesia viviera en la ley, for the church to live in the law, la hubiera puesto en la ley. He would have put it in the law. La semana pasada veíamos Last week we saw donde la escritura where dice the scripture que el says fin de la ley that the culmination of the law es Cristo Jesús. is Christ Jesus. ¿Estamos? Are we here? Y para cerrar esta serie, And to close this series, vamos a utilizar las últimas 2 semanas, we're going to use the last 2 weeks, una de ellas, one of them, para hablar to talk de la ley about the law y entender la ley. and understand the Porque law, mucha gente no entiende la ley. because many people do not understand the Mucha law. gente piensa que Many entiende people la ley. think that they understand the law. Y entonces una semana la vamos a invertir en eso. One week we'll invest it in that, Y la otra semana and the other week para entender la to gracia. understand grace, Y cómo una terminó and how one y ended, cómo cuando esta una terminó, and how when this one ended, empezó la otra. the second one started. Biblia dice The Bible says Que la ley that the law fue dada por Moisés, was given by Moses, pero que la but gracia that grace vino por medio de Jesucristo. came through Jesus Christ. Cambio. Change. Obviamente hay un cambio Obviously, allí. there is a change there. Quiero listarles, I want to list, quiero enumerar I want to number off las 8 reglas de the interpretación. 8 rules of interpretation. Hay gente que le puede decir, There are people that can tell you Hay 12. there's 12. hay gente que le puede decir hay 16, Some people can tell you there's y hay 16. gente que le puede decir que hay 35. And there are people that can say that there's 35. Pero nos tomaría todo el año 2016. But it would take all of 2016. Entonces lo que vamos a hacer es enfocarnos en So 8, what we're going to do is focus on 8. porque creo que con estas 8 Because I believe with these 8, usted puede convertirse en un estudiante efectivo. you can become an efficient student. Se puede convertir en un maestro You efectivo can become an efficient que teacher sabe cómo dividir la palabra that knows how to correctamente. divide the word correctly. La regla de interpretación número 1, Number 1 rule for interpretation en este caso in this es case is dejemos que la Biblia se interprete
a sí misma. Let's let the Bible interpret itself. Diga conmigo, Say with me, la Biblia the Bible debe de interpretarse should interpret a sí misma. itself. Pregunta, ¿en Question. alguna ocasión On some occasion, ha dicho usted algo have you ever said que alguien más se something lo interpretó? that somebody else interpreted it for you? No me refiero a traductor. I don't mean as a translator. Usted dijo algo You said y something, la otra persona interpretó lo que la and persona the other quiso. person interpreted what they wanted. Así pasa a veces con la Biblia. Sometimes that's what happens with the Bible. La gente interpreta People interpret lo que Dios quiere decir what God wants to en say lugar de dejar instead of letting que la the Biblia Bible se interprete a sí misma. interpret itself. Creo que es la primera regla de interpretación. I believe it's the first rule of interpretation. Creo que debe de ser la primera It regla de should be interpretación. the first rule of interpretation. Que la Biblia se interprete a sí For the misma. Bible to interpret itself. Segunda regla de interpretación. Second rule of interpretation. Tenemos que mantenernos dentro de la Biblia. We have to stay within the Bible. Si vamos a enseñar, If we're going to teach, tiene que ser dentro de la it Biblia. has to be within the Bible. ¿Sí? Yes? Tercera regla de Third interpretación. rule of interpretation. Debemos de mantenernos We have to stay dentro del contexto. within the context. Vea cómo lo voy a decir. Look how I'm going to Un say juego de it. palabras. A play on words. No estar dentro del contexto To not be within the context es un pretexto. is a pretext. ¿Captó? Did you get that? No estar dentro del contexto To not be within the es un context pretexto. is a pretext. Y verá que con pretextos la gente se puede inventar cualquier cosa. And people can make up just anything with the pretext. Cuarta, Fourth rule. ¿quién lo dijo? Who said it? 5, 5. ¿a quién se lo dijo? Who was it said to? 6, 6. ¿durante qué dispensación? During what dispensation? 7, 7. ¿qué lenguaje fue usado? What language was used? Y 8, And 8. entender las Understand costumbres the customs del tiempo en el que se vivía. of the time they were living in. ¿Todos acá? Everyone here? Empecemos con la primera regla de interpretación. Let's start with the first rule of ¿Cuál interpretation. es la primera? What is the first one? Que la Biblia For the Bible se interprete a sí to mismo. interpret itself. Diga conmigo, número 1, Say with me, number 1, que la Biblia se interprete. let the Bible A sí misma. interpret itself. Empecemos por acá. Let's start here. Juan 5:39. John 5:39. Juan 5, John 5, versículo 39, verse 39 dice de la siguiente manera. says the following. Muy bien. El Señor Jesús, The Lord Jesus, hablando a los escribas y fariseos, speaking to the scribes and Pharisees, les dice, says, escudriñad las escrituras, you study the ¿O bien? scriptures, or escudriñad las escrituras, you search the scriptures, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. because you think that in them you have eternal life. Y termina diciendo, And it finishes saying, y ellas son las que dan testimonio de mí. these are the very scriptures that testify about me. ¿Sabe que este es un verso You importantísimo? know, this is an important verse Porque prácticamente el Señor Jesús because the Lord Jesus practically está diciendo, is saying, este libro this book, lo que hace es hablar de mí. what it does is talk about me. Obviamente ellos no lo estaban aceptando, Obviously, they weren't accepting lo him. estaban They were rechazando. rejecting Y him. lo primero que les dice And the es, first thing that he says is, escudriñen la escritura. study the scriptures. Ellos no le llamaban Biblia, They didn't call it a Bible. pero lo primero que Jesús hace es, But the first thing that Jesus does los manda is he sends y les dice, them and he tells estudien them, la study escritura. the scriptures. La primera The regla, first rule tiene que ser, has to be, tenemos que dejar que la Biblia se interprete a we sí have to misma. let the Bible interpret itself. Si usted se pregunta, If you ask yourself, ¿por qué, pastor, por qué hay tantas religiones? Pastor, why are there so many religions? Bastante sencillo. Very simple. Porque cada quien Because everyone tiene su punto de vista has their point of view y su manera de interpretación. and their way of interpreting. Vea el ejemplo que le voy a dar. Look at the example I'm going to give you. Pensemos en términos de matemáticas. Let's think in terms of math. ¿Había pensado usted Have you ever thought que los matemáticos, that mathematicians, ellos no se contradicen? they don't contradict themselves? La matemática es la misma a nivel mundial Mathematics is the same worldwide, Correcto. right? y nunca And never un matemático does a mathematician dice, say, yo no creo I don't think que 8 por 8 sea 64. that 8 times 8 is 64. Es mi opinión It is my y opinion, mi experiencia me dice and my experience tells que me es 63. that it's 63, ¿Correcto? right?
Todo el mundo está de acuerdo exactamente en lo mismo. Everyone agrees on exactly the same thing. Los médicos Doctors, van a la escuela they go to school y estudian lo mismo and they study the same y thing salen y practican lo and they mismo. go and practice the same thing. Observe cualquier profesión que usted pueda imaginar. Observe any profession that you can Le imagine. enseñan a la They gente teach people y todos creen lo mismo. and everyone believes the same thing. Preste atención. Pay attention. Pero But cuando se trata de la Biblia, when it's about the Bible, desafortunadamente, unfortunately, a ver cómo entendemos esto. let's see how we can understand Cuando this. se trata de la When Biblia, it's about the Bible, todo el mundo es un experto. everyone's an expert. Y el pastor tal vez tiene 30 años enseñando, And maybe the pastor has been preaching for 30 years, pero como ya la persona leyó una vez la Biblia, but because this person read the Bible once, ya ahora son expertos. now they are experts. Hemos invertido 4 We semanas have invested 4 weeks explicando explaining reglas de interpretación, rules of interpretation, costumbres, customs, todo lo que hemos hablado. everything that we have talked Y about. muchas veces la gente piensa, And many times people think, yo leí I read y yo pienso esto. and I think this. Y déjeme decirle, And let me tell you, hay tanto error hoy día como resultado de ello. there are so many errors as a result of it. Hay tantos errores en There creencia. are so many errors in beliefs. ¿Por qué? Why? Porque todo el mundo es experto, Because everyone is an expert. porque todo el mundo tiene su propia Because opinión. everyone has their own opinion. Multitudes de religiones Multitudes of religions se han iniciado have been created como resultado de tener su propia interpretación, as a result of having their own en interpretation lugar de dejar que la Biblia se interprete a sí instead of letting misma. the Bible interpret itself. Entonces, So, cuando Jesús tuvo una situación con los escribas y fariseos, when Jesus had a situation with the scribes and the Pharisees, lo que dijo fue, what he said was, lean la escritura. read the scripture. ¿Estamos? Are we here? Lean la escritura. Read the scripture. Y terminó diciendo, porque ella lo que hace es dar testimonio de mí. And he finished saying, because what it does is give testimony about me. Vayan aquí conmigo, segunda de Pedro, Go with me, 2 Peter capítulo 1, chapter 1, verso 19. verse 19. Segunda de Pedro 1, 19. 2 Peter 1:19. Déjeme ver si logro distinguirlo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. We also have the prophetic message as something completely reliable. Vean la Biblia en inglés. Look at the Bible in English. La traducción en inglés. The translation in English Dice, says, Tenemos, we have ¿dónde está? Tenemos el mensaje the profético prophetic message que es completamente confiable. as something completely reliable. Dice que tú harás bien en prestarle atención. And you will do well to pay attention to it. Dice la otra versión que le leo, The other version that I read a la cual says, hacéis bien en estar atentos you will do well to pay attention to como a it una antorcha encendida as to a light shining in a dark place, en un lugar oscuro. in a dark place. El escritor está diciendo, The writer is el saying mensaje más confiable the most reliable message es la Biblia misma. is the Bible itself. Y da el ejemplo. And it gives the example. Tenemos que verlo We have to see it como una antorcha as a lamp en un lugar oscuro. in a dark place. Regla número 1 de interpretación Rule number 1 of interpretation tiene que ser, has to be, tenemos que dejar we have to let que la Biblia the Bible se interprete a sí misma. interpret itself. A través de las semanas, Throughout the weeks, he dicho, I have said, muchas veces la gente piensa, many times people think la Biblia se contradice. the Bible contradicts itself. déjeme decirle, But let me tell you, Yo tengo 30 años I've enseñándola, been teaching it for 30 years. tengo 30 años I've been estudiándola, studying it for 30 years. todavía no he encontrado la contradicción de la que habla la gente. I still have not found the contradiction that people talk about. Lo que he What encontrado I have found es gente is people que por no saber dividirla bien, that because they don't know how to divide it correctly, contradicen el they mensaje contradict the message porque toman préstamos because they take de loans todas las from all the dispensaciones dispensations y hacen un relajo and make a mess que definitivamente va a causar confusión. that will definitely cause confusion. Pero si la gente But if people se ubica locate en themselves cada uno de los in pactos, each one of the covenants, simple y sencillamente no hay error. there simply is no error. ¿Cuántos me van entendiendo? How many are understanding? Regla número 1. Rule number 1.
Dejemos que la Biblia se interprete a sí misma. Let the Bible interpret Entonces itself. Jesús dijo, escudriñad las So escrituras. Jesus said, study the Y scriptures. después Pedro dijo, And then Peter said, tenemos el mensaje más we confiable, have the most reliable message, fidedigno, digno de ser confiado. worthy of being trustworthy. ¿Sí? Yes? ¿Qué será mejor? What is better? ¿Que la Biblia se interprete a sí For the misma Bible to interpret itself o que yo saque mis or conclusiones? for me to have my own conclusions? ¿Uno Number one o dos? or two, Que la Biblia se interprete a sí misma. for the Bible to interpret itself. Regla número 2. Rule number two, Tenemos que mantenernos dentro de la Biblia. we have to stay within the Bible. Si usted nota, todo regresa a la Biblia. If you notice, everything goes back to the Bible. ¿Se ha puesto a pensar Have you ever thought cuántas religiones how many religions han tenido que escribir sus propios libros, have had to write their own books, escribir sus propias adiciones de la their Biblia, own additions to the Bible, porque dicen que la Biblia no está completa? because they say that the Bible is not complete? ¿Mm? Tienen que hacerlo They have to do it para poder substanciar to be able to substantiate sus doctrinas. their doctrines Y sus creencias. and their beliefs. O sea que entonces ya la Biblia no es So suficiente. now the Bible is no longer enough. Tienen que escribir They algo have to más write something else para completarlo. to complete it. Hay organizaciones que tienen su propia There Biblia, are organizations that have their own Bible, entonces ya no están dentro de la Biblia. so now they are no longer within the Bible. En alguna ocasión On some occasion, le han tocado la puerta de su casa has your door been knocked on at y le home, dicen, venimos a and hablarle, they tell you we come to talk y to le dicen, you, somos and they say representantes we are de... representatives y le dan un of, nombre and they allí, give you a name there. inmediatamente le regalan una revista, They immediately give you a magazine. ¿correcto? Podemos venir a darle estudios a su casa Can we come and teach at your home? y después traen una Biblia diferente. And then they bring a different Bible. O Or nosotros tenemos nuestro propio libro, we have our own book, porque en este caso because in la this Biblia no case, estaba the completa. Bible was not complete. O sea, yo creo que Dios no ha dado permiso I don't think God has given permission para que nosotros le agreguemos for us to add a lo que es su revelación. to what is His revelation. Pedro 3:16. El apóstol Pedro, The Apostle Peter, el apóstol Pedro the Apostle Peter, va a hacer ahorita referencia del apóstol Pablo. right now is going to make a reference about the Apostle Paul. Y cuando habla And when del apóstol Pablo, When he talks about the Apostle Paul, él dice, he says, cuando él escribe, when he writes, ha escrito cosas profundas, he has written profound things. ha escrito cosas complicadas, He has written complicated things. y dice así, And it says like this. casi en todas sus epístolas, Almost in all of his epistles, dice, hablando en ellas de estas cosas, in talking about these things, entre las cuales hay cosas difíciles, in which there is difficult things to speak about, cosas difíciles de entender, difficult to understand, preste atención, pay attention, las cuales los indoctos which ignorant e inconstantes tuercen, and unstable people distort, como también en otras escrituras, as they do the other scriptures, para su propia perdición. to their own destruction. Observe esto. Observe this. Pedro, Peter, siendo apóstol a los judíos, being an apostle to the Jews, habla de Pablo, talks about Paul. lo menciona, He mentions y him dice, and says, cuando él escribe, when he writes, hay muchas cosas que nosotros no entendemos. there's many things that we don't understand. ¿Por qué es que no las entendían? Why is it that they did not understand them? Porque a ellos no les había llegado la revelación de la gracia. Because they had not received the revelation of grace. Porque Pablo Because Paul era el apóstol de los gentiles. was the apostle of the Gentiles. Pablo es el que viene con la revelación para los gentiles. Paul is the one that's coming with the revelation to the Gentiles. Pablo es el que trae la revelación de la gracia. He's bringing the revelation of grace. Y ellos como apóstoles de los judíos And they, as apostle of the Jews, se quedan, ¿qué es esto? they're saying, what is this? Pero vea lo que dice. But look what it says. Cosas difíciles de entender, Things that are hard to las understand, cuales los indoctos e inconstantes tuercen. which ignorant and unstable people distort, Termina diciendo, finishes saying, para su propia perdición. to their own destruction. ¿Quiénes dijo él que la torcían? Who did he say distort them? Los
indoctos. the ignorant. La versión en inglés dice los ignorantes. The version in English says ignorant. Ignorante en este caso Ignorant in this case no es una ofensa, is not an offense, sino que dice los que ignoran, but those who ignore, aquellos que no saben, those who do not know, aquellos que no están preparados, those who are not prepared, tuercen las escrituras distort the scriptures para su perdición. for their own destruction. ¿Notaron eso? Did you notice that? Estamos hablando de la regla We are writing about the Número rule. dos, We're talking about rule number que tiene 2 que ver con mantenernos dentro de la that Biblia. has to do with staying within the Bible. ¿Estamos? Are we here? Y él dice, And he hay muchos says there are many tuercen las escrituras that distort the scriptures. y en el proceso de eso And in the process of that, ellos mismos se causan perdición. they themselves cause their destruction. Mateo Matthew 22, 29. Matthew 22:29. Mateo 22, Matthew 22:29. 29. Muy bien. En una ocasión, On an occasion, estamos todavía en la segunda regla, we're still on rule number 2. llegan unos escribas y fariseos Some scribes and Pharisees go y le dicen al Señor Jesús, and they tell the Lord Jesus, entre nosotros hubo un caso. among us there was a case. Ustedes me dicen si este caso suena a ley o suena a gracia. And you tell me if this case sounds like law or like grace. Había un hombre, There was a man, se casó, he got married, se murió he died, y no tuvo familia. and had no family. Entonces la esposa se casó con el segundo hermano. So his wife married the second brother. Se murió He y died no tuvo familia. and didn't have a family. Y se casó con el tercer And hermano, she married the third y con el brother cuarto. and the fourth. se casó con 7, She married 7. todos se murieron They all y died con ninguno tuvo familia. and did not have a family with anyone. ¿Eso le suena a ley o le suena a Does that gracia? sound like law or like grace? ¿Alguien? Ley. Law. ¿Por qué? Why? Porque vivían en la ley. Because they lived under the law. Pero entonces le hacen esta pregunta al Señor But Jesús. they asked the Lord Jesus this question. En la resurrección, In the resurrection, ¿de quién va a ser esposa? who will she be a wife to? Y ellos dijeron, lo agarramos. And they said, say we got him here. Porque ellos no creían en la resurrección. Because they did not believe in the resurrection. Entonces pensaron, So they thought, nos va a decir no hay resurrección. he's going to say there's no resurrection. Porque ¿qué respuesta va a dar? Because what answer is he going to give? Jesús les dijo, Jesus replied, erráis you are in error ignorando las escrituras y el poder de Dios. because you do not know the scriptures or the power of God. ¿Por qué estaban errando? Why were they in error? Ignorando las escrituras. Because they did not know the scriptures. Hablando de la segunda regla, And talking about the second que rule, tiene que ver con mantenernos dentro de la Biblia, that has to do with maintaining ourselves within the el Bible. Señor The Jesús, Lord Jesus, quien es la autoridad who is maximum máxima, authority, él dice, he said, el error es the error is ignorar las to escrituras. ignore the scriptures. Regla número 1, Rule number 1, que la Biblia for the Bible se interprete a sí to misma. interpret itself. Regla número 2, Rule number 2, mantenernos dentro to de la stay escritura. within the scripture. ¿Cuántas veces el Señor dijo? How many times did the Lord ¿Cuántas say? veces el Señor How citó la many escritura? times did the Lord quote the scripture? La escritura dice, The scripture está says, escrito. it is written. La escritura The dice. scripture está says, escrito. it is written. Y después Pedro dijo, And then Peter said, mucha gente la tuerce many people distort it para su propia for destrucción. their own destruction. Tercera regla, Third rule, mantenernos dentro del contexto. stay within the context. El no estar dentro de contexto To not be in context es buscar un pretexto. is to look for a pretext. ¿Entienden el juego de palabras ahí? Do you understand the play on words there? Gálatas 3. Galatians 3. Y pongámoslo a prueba. And let's put it to test. Ok, ¿estamos acá? Are we here? Lea conmigo. Read with me. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. For all who rely on the works of the law are under a curse. Denme su atención. Give me your attention. Al cristiano hoy día The Christian today le han enseñado has been taught que cumplir la ley es bueno. that to fulfill the law is good. Vea, Look, estos son los comentarios que se hacen hoy día. these are the comments that are made nowadays. Si
Yes, La iglesia the church ya no tiene que traer becerros, no longer has to bring ya no calves, tiene que derramar no sangre. longer has to pour out blood. Y entonces dicen, And then they say, esto y esto, this, and this ya no hay que hacerlo. no longer has to be done. Pero todo esto otro sí. But all of these other things do. Déjeme ver qué dice la Biblia. Let me see what the Bible says. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. For all who rely on the works of the law are under a curse. Entonces, en el nuevo pacto So in the new covenant, nos dicen, it tells us, hagan un poquito y dejen otro, do a little bit and leave a little bit. o dicen, Or does it say, no tienen nada que ver con la ley, you have nothing to do with the law, no cumplan la ley. so don't fulfill it? O si quieren Or cumplirla, if you want to fulfill it, regresen a cumplirla toda, go back to fulfill it pero all. cuando hagan But eso, when you do that, ustedes solitos se encerraron en maldición you are enclosing yourself in a curse porque nadie la puede cumplir. because no one can fulfill it. Sigamos leyendo. Let's continue reading. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. As it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. ¿Entendimos? Did we understand? ¿Me lo estoy inventando? Am I making it up? Entonces, So, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. clearly no one who relies on the law is justified before God. Recuerdan que a través de los estudios he Remember, dicho, throughout the studies I've said, la ley the law no salvó a nadie. did not save anyone. La ley The law no salvó a did nadie. not save anyone. ¿Cuántos lo pueden ver ahí? How many can see it there? Que me levanten su manita. That can raise their hand. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Clearly no one who relies on the law is justified before God. Ahora dice, Now it says, el justo por la fe vivirá. because the righteous will live by faith. Ahora, Now, y la ley no es de fe. the law is not based on faith. ¿Notan? Do you notice? Dice que la ley no está basada en It says fe, that the law is not based on faith. sino que esto es lo que la ley dice. This is what the law says. El que hiciere estas cosas vivirá por The ellas. person who does these things will live by them. Lo voy a ejemplificar I'm así. going to exemplify it like this. Mi mano izquierda My left hand es la ley. is the law. Y la ley decía, And the law said, si cumples los 613 if you fulfill the mandamientos, 613 commandments, vivirás por ello. you will live by them. ¿Alguien podía cumplirlos? Could anyone fulfill No. them? No. Entonces Dios mandó a Jesús, So God sent Jesus. cumplió todo. He fulfilled everything. ¿Y se acuerdan que hablamos del filtro de la cruz? And remember we talked about the filter of the cross? Del otro lado, On the other side, filtrado, filtered, ya habiéndolo cumplido Jesús, seeing it fulfilled in Christ. ahora dice, Now it says, vive por live by Fe. faith y eres justo. and you are righteous. Pero a la iglesia But the church, la quieren poner con un pie en la ley they want to have them with one foot in the law y con un pie en la gracia. and one foot in grace. Y eso es desgracia. And that is disgrace. Regresemos al verso. Let's go back to the verse. Versículo número Verse 13. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Christ redeemed us from the curse of the law. ¿Cuántos le dan gracias a Dios How many give thanks to God de que de acuerdo al verso that according to the verse, los redimió de la maldición de la ley? you have been redeemed from the curse of the Que me law? levanten su That manita. can raise their hand. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Very good. Voy a leer. I'm going to read. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Christ redeemed us from the curse of the law Hecho por nosotros maldición, by becoming a curse for us, porque como está escrito, for it is written, maldito todo el que es colgado en un madero, cursed is everyone who's hung on a pole. para que en Cristo Jesús So that in Christ Jesus, la bendición de Abraham the blessing given to Abraham alcanzase a los gentiles. might come to the Gentiles. Pregunto, I ask, ¿está hablando de dos grupos de gente is it talking about two groups of people? o está hablando de un grupo Or de is it gente? talking about one group? Votemos. Let's vote. Los que dicen uno, que levanten Those su who manita. say one, raise your hand. Los que dicen dos, que Those levanten who su say manita. two, raise your hand. Regresemos. Let's go back. Observe Observe que de un verso al otro that from one verse to another,
está hablando de dos gentes It's diferentes. talking about two different types of groups. O sea que si vamos a leerlo en So if contexto, we're going to read it in porque esa es la context, tercera regla. because that's the third rule, Si vamos a leerlo en if we're contexto, going to read it in context, dice, Cristo nos redimió it says Christ redeemed us de la maldición de la ley. from the curse of the law. Y la gente inmediatamente dice, And people immediately say, está hablando de mí. it's talking about me. No, it's not, ladies and gentlemen. ¿De quién está hablando? Who is it talking about? Pablo Paul está hablando de sí is mismo talking about himself como judío. as a Jew, Y dice, and it says, Cristo a Christ, nosotros los to us judíos the Jews, nos redimió he de la redeemed us maldición from de la the curse ley of the law, para que cumplida la ley, so that once the law was fulfilled, terminada la ley, once the law ended, ahora a los now gentiles to the Gentiles, les alcance la bendición de Abraham. Abraham's blessing could be reached. ¿Notaron cómo es fácil de salirse de Do contexto? you notice how it's easy to get out of context? ¿Por qué? Why? Porque la iglesia Because the no church tiene nada que ver con la ley. has nothing to do with the law. La iglesia The church no tiene nada que ver con la ley. has nothing to do with the law. La iglesia The church no tiene nada que ver con la ley. has nothing to do with the law. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? Cuando un maestro When a teacher no se mantiene dentro de doesn't contexto, stay within context, predica, they preach. y notaron que de un verso para el otro And did you notice that from one verse to se another, acabó la plática con los judíos the conversation with the Jews ended, y empezó la plática de los and the gentiles. conversation with the Gentiles began, Y si no sabemos and if dividirlo, we don't know how to divide it, simple y sencillamente empezamos a trazar la palabra incorrectamente. we simply are going to divide the word incorrectly. Saben que con la iglesia You know, with the church, prácticamente lo que se ha hecho es jugar ping pong. what has been done is just play ping pong. ¿Qué pasa con la pelotita de ping pong? What happens with the ping pong ball? Para allá, There acá, and para there, allá there y para acá. and there. Un ping pong espiritual. A spiritual ping pong. Un día la tienen en la ley, One day they have them in the law, otro día la tienen en la the gracia. next day they have them in grace. 5 minutos del mensaje Or en la 5 ley, minutes of the message in the law, 5 minutos del mensaje en la gracia. 5 minutes of the message in grace. Déjeme decirle, Let me es say, altamente confundido, it's highly confusing, es altamente confuso, highly confusing, y por eso mucha and gente that's why many no people sabe qué creer. don't know what to believe. Es un arte de Dios, It's an art from God, es un don de a Dios gift from God, el saber dividirla to correctamente. know how to divide it correctly. Déjeme hacerles una Let me pregunta. ask you a question. Siendo esta la cuarta semana, This being the 4th week, ¿tenían ustedes idea did you have an idea que el sentarse a preparar un mensaje that to sit down and prepare a message era tan complejo como lo hemos empezado a entender? is as complex as we have understood it to be? ¿Tenían idea? Did you have an idea? Algunas de las creencias que existen. Some of the beliefs that exist are, Llego a la iglesia, I come to church, abro la I Biblia, open the Bible, apunto con el dedo, and I point with my finger. donde el Espíritu Santo lo ponga, Where the Holy Spirit puts it, ahí es donde Dios quiere que yo that's where hable. God wants me to teach about. ¿Really? ¿De veras? Vea esto. Romanos 7, Romans 7, Romanos 7, Romans 7, 1 en adelante. verse 1 and on. Romanos 7, Romans 7, 1 en adelante. verse 1 and on. Ok. Pablo, Paul, no hablando de los gentiles, not talking about the Gentiles, pero hablando de los but in judíos, talking about the Jews, dice, says, ¿acaso ignoráis, hermanos? do you not know, brothers? Pues hablo con los que conocen For I am la... speaking to those who know the law. Le está hablando a judíos. He's speaking to Jews. No eran gentiles. They were not Gentiles. Estoy hablando con los que conocen la... For I am speaking de to ley. those who know the law, Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. that the law has authority over someone only as long as that person lives. Da un ejemplo. It gives an Porque la example. mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. By law, a married woman is bound to her husband as long as he is alive. Pero si el marido muere, But if her husband ella dies, queda libre de la ley del marido. she is released from the law that binds her to him. Así que, So then,
en then, vida del marido se uniere a otro varón, if she has sexual relations with another man while her husband is still alive, será llamada adúltera. she is called an adulteress. Pero si su marido But muriere, if her husband es libre de dies, la ley. she is released from that law. De tal manera que si se uniere a otro marido, So if she is joined to another man, no será adúltera. she will not be called an adulteress. Así también vosotros, hermanos míos, So you also, my brothers, habéis muerto a la ley died to the mediante el cuerpo de Cristo. you also died to the law through the body of Christ. Hablándole a los judíos, In speaking to the Jews, no a la iglesia, not the church, porque la iglesia nunca estuvo en la ley. because the church was never in the law. Así también vosotros, hermanos míos, So my brothers and ¿cuáles sisters, hermanos? which brothers? Los judíos. The Jews. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo You also died to the law para que seáis de otro, through the body of Christ that you might belong to another, del que resucitó de los muertos, to him who was raised from the dead, a fin de que llevemos fruto para Dios. in order that we might bear fruit for God. Déjeme ilustrarlo. Let me illustrate it. Él les dice, He tells them, vino Jesús, Jesus came, el Mesías que estábamos esperando, the Messiah that we were waiting for, y estábamos por la ley casados con Él. and through the law we were married to him. ¿Sí? Yes? Estábamos casados al Cristo de la ley. We were married to the Christ of the law. Pero el Cristo de la ley, But the Christ from the law, ¿qué pasó? what happened? Murió. He died. Murió. He died. Entonces dice, So it ya says, murió, he died. ya no estamos atados a Él, We're no longer bound to los him. judíos. The Jews. Ahora podemos casarnos. Now we can remarry ¿Con quién? with who? Con el que With the one resucitó. that resurrected. ¿Cuál? Which one? El Cristo de la gracia. The Christ from grace. Observe que al mismo judío Observe to the Jew themselves, se le acabó la ley. the law ended. ¿Cómo pretendemos How do we pretend nosotros como cristianos we as que Christians nunca estuvimos ahí who were never there ir a pasear ahí? to go spend time there? ¿Entendieron que hay que mantenerse en el contexto? Did you understand that we have to stay within the context? ¿Notaron cómo es Did you fácil know how it's easy asumir to assume todo esto es para mí? all of this is for me? Y sabe que cada vez que yo oigo Gálatas 4:13 predicado, And you know, each time I hear Galatians 4:13 preached, siempre dice, they always say, Cristo nos redimió. Christ redeemed de la us from maldición the de la ley. curse of the law. ¿Cómo pudo redimirnos de la maldición de la ley How could he redeem us from the curse of the law si nunca estuvimos if en we la were ley? never there? Redimió al judío. He redeemed the Jew. Repasemos. Let's review. Regla número 1, Rule number 1, que la Biblia se interprete a sí for the misma. Bible to interpret itself. Número 2, Rule number 2, hay que mantenernos dentro de la Biblia. we have to stay within the Bible. Número 3, Rule number 3, ahora mantenernos dentro del now we have contexto. to stay within the context. ¿Correcto? Yes? Note que empezamos en grande Did you notice that we started y big vamos pequeño, and pequeño, we're getting pequeño. smaller and smaller and smaller? Veamos si podemos tocar una más. Let's see if we could talk about one more. Ahora es, ¿quién lo dijo? Now, who said it? ¿Quién lo dijo? Who said it? Muchísima gente, no importa qué dice la Biblia, Many people, no matter what the Bible says, ellos dicen they say la palabra de Dios. the Word of God. What? ¿Será que la gente no se ha dado cuenta Is it that people have not noticed que en la Biblia hay miles de conversaciones? that in the Bible there's thousands of conversations? ¿En la Biblia habla el diablo? The devil talks in the Bible. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Habla el diablo en la Biblia? Does the Bible talk in the Bible? ¿Se acuerdan que hablamos de orden cronológico? Remember that we talked about chronological order? Sí. Yes? En el libro de Isaías In the book of Isaiah y en el libro de and the Ezequiel book of Ezekiel, se narra it is narrated la conversación que el diablo tuvo the conversation that the devil had consigo mismo. with himself Cuando dijo, when he said, subiré I will go al up trono de Dios, to the throne of God, construiré un trono I más will grande build a higher throne y más alto and higher, y todos me van a adorar a mí. and everyone will worship me. Si hablamos de orden If we talk cronológico, about chronological order, eso tiene que estar antes de Génesis. that has to be before Genesis. ¿Van captando? Are you getting this?
En la Biblia habla el diablo. The devil talks in the Habló con Bible. Dios. He talked to God. Habló con el Señor Jesús en la tierra. He talked with the Lord Jesus on the earth. Habló con David He talked to David cuando lo incitó a hacer el censo. when he insinuated him to do the census. ¿Sí? Habló gente enojada, ¿sí o no? Angry people spoke in the Bible. ¿Se acuerda que David dijo, Remember that David said, mis enemigos my enemies desciendan vivos al Seol? descend alive to the Sheol. En Eclesiastés, In Ecclesiastes, Salomón, Solomon, el más sabio de su the tiempo, wisest of his time, dijo, said, aborrezco la vida. I hate life. What? Dijo, aborrezco la He vida. said, I hate life. Porque el sabio Because the wise one y el ignorante, and the ignorant one, los dos se mueren they both die y van al mismo lugar. and they go to the same place. O sea que So, no podemos decir we cannot say todo lo que está allí, everything that is there, Dios lo dijo. God said it. Dios lo dictó todo. God dictated all of it. Dios God, a 40 diferentes autores to 40 different writers, se los reveló. He revealed it to Él los them. escribió, ellos lo escribieron, They wrote it, pero no todo lo que Dios dictó but not everything that God dictated lo había dicho él. did He say it. ¿Alguna vez usted ha dictado una conversación? Have you ever dictated a conversation? ¿Significa que usted dijo todo lo que dice la conversación? Does it mean that you said everything that was said in the conversation? Por eso es importante That is entender. why it's important to understand Cuando leemos la when we Biblia, read the Bible, entender understand quién lo dijo. who said it. La gente dice, People say, como tu palabra dice, as your word says, Dios dio, God gave, Dios quitó, God took away, sea el nombre de Jehová alabado. may the name of the Lord be glorified. Como tu palabra dice, As your word says, ¿quién lo dijo? who said it? Job. Job. Está dentro de la Biblia. It's in the Bible. Está dentro de la Biblia. It's in the Bible. Dios lo dictó. God dictated Dios it. dictó lo que Job dijo. God dictated what Job said. Déjenme darles un ejemplo. Let me give you one more example. Y si lo entendemos bien, nos vamos a la casita. And if we can understand it well, we can go home. Déjenme darles el trasfondo histórico. Let me give you the historical background. Mateo 28, Matthew 28, verso 14 en adelante. El marco histórico es el siguiente. the historical background is the following. Jesús ya murió, Jesus died, lo enterraron, they buried him, ya resucitó he resurrected, y ahora las autoridades tienen un gran problema en sus manos. and now the authorities have a large problem on their hands. ¿Por qué? Why? Porque aquel que mataron Because one that they killed como villano as a Villain. había profetizado had prophesied que iba a resucitar al tercer día. that he would resurrect on the third day. Y obviamente a los religiosos no les convenía eso. And obviously that was not convenient for the religious ones. Entonces había que taparle el ojo al macho. So they had Había que cubrirlo, to cover it up. ¿correcto? Entonces, verso 14 dice, Verse 14 says, perdón, llegan they go, los religiosos the religious ones, y compran a las autoridades, and they buy the authorities, les pasan un billetito por abajo they pay them off under the table, y les dicen, and they say que no resucitó. that he did not resurrect. Digan Say que los discípulos vinieron that the disciples came y se robaron el cuerpo. and they stole the body. Y entonces hablan con los soldados And then they talked to the que soldiers cuidaban la tumba that guarded the y tomb, les dijeron, and they said, les vamos a pagar a we're going to ustedes. pay you. Ustedes dicen que se lo robaron los You discípulos. say that the disciples stole his body. Y cuando el gobernador sepa, And when the governor knows, once he knows, entonces, y los quiera matar, and he wants to kill you, nosotros los vamos a convencer de que no los maten. we will convince them to not kill you. Y si esto lo oyera el gobernador, If this report gets to the governor, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. we will satisfy him and keep you out of trouble. Y ellos tomando el dinero hicieron como les habían instruido. So the soldiers took the money and did as they were instructed. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. Pregunta, Question. ¿por qué dijeron
si el gobernador se entera, Why did they say if the governor finds out, lo vamos a persuadir de que no los mate? we're going to convince him not to kill you? ¿Alguien? ¿Alguien? Porque la ley romana Because the Roman law decía, said, si tú eres soldado if you are a soldier y se te encargó un prisionero and you are in charge of a prisoner, y ese prisionero se escapa, and that prisoner escapes, te matamos a ti. we kill you. Y si se van dos prisioneros, And if 2 prisoners a escape, ti you y a tu esposa. and your wife. Déjeme decirle, Let me tell you, y si se te van tres, and if 3 escape, tú, you, tu esposa, your tu wife, hijo mayor. and your eldest child. Y si se van todos, And if all of them escape, toda tu casa. your entire household. Creo, I en mi believe, humilde opinión, in my humble opinion, que era una buena motivación that it was a good motivation para que a los soldados no se les escapara nadie. for no one to escape from the soldiers. ¿Sí? Yes? A no ser que alguien estaba pensando mal Unless someone was thinking y wrong, dejaba salir uno por aquí and y they otro let por one allá. escape here and went over there. Veamos un ejemplo más. Let's see one more example. Hechos 12. Acts 12. Hechos 12, Acts 12, versículo número 19. verse 19. La historia anterior es larga. The previous story is long. Pedro está en la cárcel. Peter is in prison. Vamos a ir a la versión corta. We're going to go to the short version. Viene un ángel, An angel comes, abre las puertas de la cárcel, opens the doors of the prison, saca a Pedro. takes out Peter. Pedro llega con los demás discípulos Peter goes to the other disciples. y entonces el día And siguiente then the next day, Herodes manda a buscar a Pedro King Herod comes looking for Peter para hablar con él. to talk to him. Mas Herodes habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, After Herod had a thorough search made for him and did not find him, dice, ordenó llevarlos a la muerte. he cross-examined the guards in order that they be executed. Ordenó llevarlos a la muerte. He ordered that they be executed. La ley romana decía, The Roman law said, se te escapa un prisionero, if one prisoner escapes, te matamos. we kill you. Hechos 16. Acts 16. Hechos 16, Acts 16, empezando en el verso 16, starting in verse 16, la historia va así. the story is the following. Pablo anda predicando Paul is preaching, y detrás de él and after him anda una muchacha con espíritu de adivinación. is a woman with a spirit of Adivination or divination. divination. Y mientras anda él allí, And while he is there, ella anda diciendo, she is saying, estos hombres these men andan predicando are preaching el reino de Dios. the kingdom of God. Lo hizo por varios días, She did it for several days hasta que entonces Pablo until la Paul reprende, rebukes her. sale el espíritu inmundo The unclean spirit leaves, y ahora la muchacha and now the ya woman no puede adivinar nada. can no longer fortune tell. Los dueños The owners se enojan, get angry. hablan con las They talk autoridades, to the authorities. ponen a Pablo en la They cárcel, put Paul in the prison. verso 26. Verse 26. Y ya estando en la And cárcel, once they are in the prison, dice esto. it says this. De repente vino un gran terremoto, Suddenly there was a violent earthquake, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. that the foundations of the prison were shaken. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, At once all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. despertando el carcelero The jailer woke up, y viendo abiertas las puertas de la and cárcel, when he saw the prison doors open, sacó la espada y se iba a matar, he drew his sword and was about to kill himself pensando que los presos se habían huido. because he thought the prisoners had escaped. Pregunta, Question. ¿recuerdan Mateo? Remember Matthew? Los soldados de la tumba, The soldiers from the tomb? ¿qué era el destino de ellos? What was their destiny? ¿Cuál era? What was it? Muerte. Death. ¿Recuerdan los que estaban cuidando a Pedro? Remember the ones that were keeping Peter? ¿Qué pasó con ellos? What happened with them? Los mataron. They were killed. Este hombre This man, ve las puertas he abiertas, sees the doors open, saca la espada he takes out his sword, y se va a matar. and he's going to kill ¿Por qué? himself. Why? ¿Qué decía allí? What did it say there? Pensando, Thinking, regrésenme un verso, take me back. pensando
que los presos habían huido. thinking that the prisoners had escaped. ¿Qué es lo que estaba pensando el hombre? What was he thinking? ¿Se fueron? They're gone. ¿Me van a matar a mí? They're going to kill me. Él sabía cuántos presos habían adentro. He knew how many prisoners there were inside. Entonces él pensó, So he thought, yo, me, mi esposa, my wife, mis hijos, my kids, mis sirvientes. my servants. Ok, verso 28. Verse 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, But Paul shouted, no te hagas ningún mal, don't harm yourself. porque todos estamos aquí. We are all here. Ellos sabían las leyes. They knew the laws. Ellos sabían las They leyes. knew the laws. Pablo le dice, Paul says, nadie se fue. no one left. No tienes por qué matarte. You don't have to kill yourself. Versículo número 29. Verse 29. Este verso This verse, dice, entonces, él entonces pidiendo luz, the jailer called for lights, se precipitó adentro temblando, rushed in and fell trembling before Paul, se postró a los pies de Pablo y de Silas, before Paul and Silas. y sacándolo les dijo, Then he brought them out and said, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Sirs, what must I do to be saved? Ellos dijeron, They replied, cree en el Señor Jesucristo believe in the Lord y Jesus, serás salvo tú y tu casa. and you will be saved, you and your household. La regla que estamos The hablando rule that we're talking about es la número 4. is number 4. ¿Quién lo dijo? Who said it? Y en este caso, And in this case, ¿qué dijo? what did they say? Número 1, Number 1, es Pablo hablando it's Paul y speaking, Pablo no está detrás de un and púlpito Paul is not behind a pulpit predicando el evangelio, preaching the gospel, buscando que alguien sea salvo, looking for someone to be que saved, acepte a Jesús for them to accept y que se Jesus, vaya al cielo, and for them to go to sino que heaven. Pablo But Paul está en una is cárcel in a prison frente a un in soldado front of a jailer, preocupado, worried me van a matar a mí they're going to kill y me mi casa. and my household. Pablo Paul no está hablando de salvación is eterna. not talking about eternal Sin salvation. embargo, And yet, este verso this verse se ha has predicado been preached diciendo, saying, cree en el Señor Jesús believe in the Lord Jesus, y van a ser salvos tú y tu casa. and you and your household will be saved. ¿Y hay libros de promesa? And there's books about promises. ¿Has visto alguna ocasión libros de Have you ever promesas? seen a book of promises? Y ahí aparece, And there it appears. cree en el Señor Jesucristo Believe in the Lord y Jesus, serás salvo tú y tu casa. and you and your household will be Pregunta. saved. Question. ¿Estaba Dios dando una promesa Was God giving a promise que el que creyera en Él, that the one that believed in him, toda su casa iba a ser salva? all of his household would be saved? ¿Estaba el carcelero Was the jailer frente a un púlpito before a pulpit después de un mensaje after a message diciendo, saying, ¿cómo puedo ser salvo how can I be e irme al saved cielo and go to heaven juntamente con mi familia? along with my family? No. No. El no saber dividir la palabra To not know how to divide the word es perjudicial. is detrimental. Acuérdese de esto. Look at this. Buen dividir Right dividing produce produces buen creer. right believing. Buen creer Right believing produce produces buen vivir. right living. O bien, Or para creer correctamente, to believe correctly, hay que empezar viviendo correctamente. to start Perdón, dividiendo dividing correctamente correctly, para poder vivirlo to be able to correctamente. live it correctly. El famoso pasaje, The famous scripture, cree en el Señor Jesucristo believe in the Lord y Jesus, serás salvo tú y tu casa, and you and your household will be saved, no es una promesa. is not a promise. Estaban diciendo al soldado, They were telling the soldier, cree en Jesús, believe in Jesus, no nos hemos escapado, we have not escaped, tú y tu casa you and your household van a tener la protección de Dios. will have God's protection.